A ver, pensemos en esto. Cuando hablamos de una prueba o un test, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza para saber si es bueno? Seguramente la palabra validez, pero ¿qué significa realmente? Resulta que no es un simple sello de aprobado o reprobado. Es un concepto súper dinámico y de verdad, entenderlo bien cambia por completo las reglas del juego en todo, desde la educación hasta la psicología. Para entrarle bien a este tema de la validez, primero tenemos que desarmar la pregunta que casi todo el mundo se hace. Una pregunta que, sin que nos demos cuenta, nos manda por el camino equivocado desde el inicio. Esta pregunta suena súper lógica, ¿no? Es directa, va al grano. Lo que buscamos es una respuesta sencilla, un sí o un no, para sentirnos seguros con la herramienta que vamos a usar. Pero, ¿y si les dijera que el problema empieza justamente ahí, en esa misma pregunta? La respuesta corta y directa es no. Esta idea de que un test es válido o es inválido, como si fuera una característica que trae de fábrica, es uno de los mitos más grandes y más comunes en el mundo de la medición. Es que plantearlo como un sí o no es simplificarlo demasiado, es ignorar toda la complejidad que tiene detrás. Entonces, si esa es la pregunta incorrecta, ¿cuál es la correcta? Bueno, para llegar a ella, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado para entender cómo se enredó todo. Toda esta confusión que tenemos hoy viene de la forma en que se entendía la validez hace tiempo. Por décadas, el concepto se partió en pedacitos, en diferentes tipos, y eso generó un verdadero desorden. El concepto ha cambiado muchísimo. Allá por los años 50, la idea era que había varios tipos de validez, casi como si fueran cosas separadas. Pero poco a poco, gente muy brillante como Jane Loevinger y sobre todo Samuel Messick empezaron a decir, oigan, esperen. Se dieron cuenta de que todos esos tipos en realidad eran piezas de un mismo rompecabezas, que todos ayudaban a responder la única gran pregunta, ¿qué significan realmente estos puntajes? Aquí se ve súper clara la diferencia. La visión de antes nos hacía preguntar, ¿este test tiene validez de criterio? Como si estuviéramos revisando una lista de ingredientes. La visión moderna, la actual, nos hace una pregunta totalmente distinta. A ver, con este puntaje, ¿está justificado que yo concluya esto para este propósito específico? ¿Notan el cambio? El foco ya no está en el test como objeto, sino en la interpretación y el uso que le damos a sus resultados. Y si alguien todavía duda de la confusión que generó la visión antigua, échele un ojo a este número, 122. Sí, 122. Esa fue la cantidad de etiquetas distintas para la validez que encontraron Newton y Shaw en la literatura científica. Una locura. Predictiva, concurrente, aparente. Esto es justo lo que pasa cuando tratas la validez como si fuera un menú con un montón de adjetivos, en lugar de un concepto único. Por suerte, de todo ese caos, nació una idea mucho más clara, más potente y, la verdad, mucho más útil, la visión unificada. Y esta es la que se considera el estándar hoy en día. Aquí la tienen. Esta es la definición oficial, la de los estándares. Fíjense en las palabras clave: evidencia, teoría, interpretaciones y usos propuestos. En ningún momento se habla de que el test sea válido. La validez se trata de qué tan fuerte es nuestro argumento para defender las afirmaciones que hacemos con los puntajes. Por ejemplo, si un estudiante saca una nota altísima en un examen de matemáticas, ¿tenemos suficiente evidencia para afirmar que ya está listo para llevar un curso de cálculo? De eso se trata la validez. Samuel Messick, uno de los grandes arquitectos de esta visión moderna, lo dijo de una forma que me parece genial. Dice que es un juicio evaluativo integrado. Me encanta porque deja claro que no es un dato simple, no es un sí o un no. Es más bien como el veredicto de un jurado, una conclusión a la que se llega después de analizar y sopesar un montón de pruebas distintas. Y ojo, que esto no es una reinterpretación moderna. Los mismos teóricos como Messick lo decían con todas sus letras. Hablaban de una concepción unitaria. El mensaje era claro: tenemos que dejar atrás la idea de los tipos de validez. Toda la evidencia, sin importar de dónde venga, sirve para construir un único y gran argumento. Bueno, ya quedó claro qué es la validez, pero ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo se demuestra? La clave aquí es cambiar el chip. No se trata de revisar si algo es válido, se trata de construir un caso.
Esta analogía del caso judicial popularizada por Michael Hain es la más útil de todas. Validar no es llevar un test a una oficina para que le pongan un sello de aprobado, para nada. Es más bien un proceso continuo donde vamos juntando evidencia, como si fuéramos detectives, para construir un argumento sólido y convincente que justifique por qué queremos usar los puntajes de esa manera. Y muy importante, si mañana queremos usar ese mismo test para algo diferente, necesitamos construir un caso completamente nuevo. ¿Y de dónde sacamos las pruebas para armar nuestro caso? Los estándares nos dan 5 grandes fuentes de evidencia. Primero, el contenido del test. ¿Las preguntas de verdad tienen que ver con lo que se supone que miden? Segundo, los procesos de respuesta. ¿La gente está pensando lo que se espera que piense al contestar? Tercero, la estructura interna. ¿Las partes del test encajan bien entre sí como un rompecabezas? Cuarto, las relaciones con otras variables. ¿Los puntajes se comportan como esperaríamos al compararlos con otras medidas? Y quinto, que es importantísimo, las consecuencias. ¿Qué pasa en el mundo real cuando usamos este test? ¿Cuáles son sus efectos, tanto los buenos como los malos? Y esto último nos lleva al punto final y quizá el más importante de todos. Porque seamos claros, todo esto no es una discusión teórica para especialistas. La validez tiene consecuencias muy, muy reales en la vida de las personas. Es crucial porque los resultados de los tests se usan para tomar decisiones que pueden cambiarle el rumbo a la vida de alguien. Y si las interpretaciones que hacemos de esos números no están bien fundamentadas, las consecuencias pueden ser muy serias. Pensemos en lo que está en juego. Estamos hablando de la admisión a una universidad, de conseguir o no un trabajo, de un diagnóstico de salud. Son decisiones de altísimo impacto. Se trata de ser justos, de ser equitativos, de asegurarnos de que el uso de un test no perjudique a ciertos grupos. Es una responsabilidad ética y profesional enorme. Y, por supuesto, si medimos mal las cosas, la ciencia simplemente no puede avanzar. Así que la próxima vez que escuchemos hablar sobre un test, en lugar de preguntar ¿es válido?, la pregunta correcta, la pregunta profesional, es ¿qué evidencia tenemos para respaldar la interpretación específica que se está haciendo de estos puntajes para este propósito en particular y con estas posibles consecuencias? La validación no es una estación de llegada, es un proceso de investigación constante. Es un argumento que siempre está abierto a nueva evidencia, y esa, al final, es la marca de una ciencia rigurosa y responsable.